Armando Castañeda fue un exmilitar que sirvió en el Ejército de México durante los años 70. Durante su tiempo en servicio, enfrentó situaciones que pocos se atreverían a imaginar. Pero hubo una noche en particular que marcó su vida para siempre. Todo comenzó con una misión común, en un lugar olvidado por el tiempo. Pero esa noche, algo extraño los rodeó. Luces que aparecían y desaparecían en el cielo, radios que se activaban solas, y una figura que ningún soldado se atrevía a nombrar. Lo que parecía una operación de rutina se convirtió en una experiencia marcada por el miedo, el silencio y una presencia que no era humana. Si te interesan historias donde el peligro no siempre viene del enemigo que puedes ver, quédate hasta el final. Y si te gustan los contenidos de terror, especialmente los que involucran soldados y batallas, suscríbete al canal Relatos Ocultos de Guerra para no perderte los vídeos que subimos cada semana. Y si quieres formar parte de nuestra legión, no pierdas el tiempo y únete ahora. Suscríbete. Mientras descansaba bajo una palapa, en medio de una noche tranquila, Armando Castañeda sintió un vento repentino que sacudió las hojas secas sobre su cabeza. El sonido del silencio fue interrumpido por un estruendo lejano, como si algo o alguien se acercara con fuerza. Pensó que era producto del cansancio, una ilusión provocada por el calor sofocante y las largas horas de guardia. Pero lo que estaba a punto de presenciar quedaría grabado en su memoria para siempre. A lo lejos, vio una neblina espesa deslizarse lentamente por el estero. De esa bruma emergieron figuras a caballo, galopando con fuerza como si estuvieran en plena batalla. Sus rostros eran borrosos, sus movimientos extrañamente fluidos. Llevaban uniformes desgastados, sombreros de ala ancha y rifles antiguos colgados al hombro. No emitían sonidos, solo el golpeteo de los cascos contra el agua y el eco de algo que ya no pertenecía a este mundo. Armando se quedó inmóvil, sin atreverse a parpadear. Los jinetes no parecían notar su presencia. Pasaron frente a él como un desfile silencioso, fundiéndose poco a poco en la niebla, hasta desaparecer por completo. A la mañana siguiente, cuando compartió lo que había visto, algunos de sus compañeros evitaron el tema. Otros, más antiguos en el servicio, le contaron historias similares. Todos hablaban de apariciones ligadas a la Revolución Mexicana, de almas que aún cabalgaban por esas tierras en busca de algo que jamás encontraron. Años más tarde, durante una visita casual a un pequeño poblado cercano, Armando conoció a un hombre mayor que vendía recuerdos en una plaza. Al escuchar su relato, el anciano palideció y le mostró una fotografía antigua. En ella, varios hombres a caballo posaban con gesto serio. Armando reconoció al instante a uno de los rostros borrosos que había visto aquella noche bajo la palapa. El anciano explicó que su abuelo había sido uno de los jinetes que cruzaron ese estero hace más de 100 años, en una noche exactamente igual. Desde entonces, muchos aseguraban haberlos visto, siempre en noches nubladas, siempre en silencio, como si el tiempo para ellos nunca hubiera terminado. Durante una patrulla nocturna en una zona remota y silenciosa, el grupo de soldados avanzaba con precaución, atentos a cualquier movimiento entre los árboles. La luna apenas iluminaba el sendero y el aire parecía más denso de lo normal. Todo marchaba con tranquilidad, hasta que una figura apareció a lo lejos, caminando lentamente por el borde del campo. Era una mujer de edad avanzada, encorvada, con una manta oscura que cubría su cabeza. Cuando los soldados intentaron acercarse para preguntarle qué hacía sola en medio de la noche, ella se giró bruscamente y comenzó a correr, de una forma extrañamente ágil para alguien de su apariencia frágil. El sargento ordenó que la siguieran.
y lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. La mujer se adentró en una zona boscosa, y justo antes de desaparecer entre los arbustos, su cuerpo pareció cambiar. Su figura se volvió más grande, su piel adquirió un tono extraño, y en cuestión de segundos se transformó en algo que no se parecía a ningún animal conocido. El sargento, en un impulso desesperado por detenerla, usó su machete para herir a la criatura, cortando lo que parecían ser sus patas traseras. El ser emitió un chillido agudo y se arrastró hasta desvanecerse entre la vegetación. Al amanecer, todavía confundidos por lo ocurrido, los soldados regresaron al pueblo cercano para reportar lo sucedido. Al llegar, se encontraron con un grupo de moradores agitados, murmurando sobre algo perturbador. Una mujer había sido encontrada sin vida en su casa, y su cuerpo estaba incompleto. Nadie comprendía cómo eso podía haber pasado, pues las puertas estaban trancadas por dentro y no había señales de entrada forzada. Uno de los soldados, pálido y en silencio, reconoció el rostro de la mujer. Era la misma que habían visto la noche anterior. Lo que más los inquietó fue que, justo al lado de su cama, había rastros de barro, como si algo o alguien hubiera regresado arrastrándose desde el bosque hasta su hogar. Después de ese día, ninguno de ellos volvió a patrullar por esa área. La historia de la mujer que cambiaba de forma se convirtió en un susurro entre los soldados, una advertencia que pasaba de boca en boca sobre lo que uno puede encontrar cuando la noche cae. Y no todo es lo que parece. Era una noche pesada, de esas en las que el aire parece no querer moverse. Armando Castañeda estaba de guardia junto a otros compañeros cuando una neblina densa comenzó a descender sobre el cuartel. Al principio, no le dieron mucha importancia. Era común que la humedad de la madrugada envolviera el terreno. Pero esa vez, la neblina era diferente, demasiado espesa, demasiado silenciosa. Los perros del campamento, que normalmente dormían tranquilos, comenzaron a inquietarse. Primero se escucharon algunos gruñidos, luego ladridos más intensos, hasta que empezaron a aullar, como si algo invisible los estuviera acechando. Nadie veía nada, pero la sensación de que algo se acercaba se volvía más fuerte a cada minuto. De pronto, un grito cortó el aire. No era humano, ni animal. Era algo entre los dos, desgarrador, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Los soldados se levantaron alarmados. Algunos corrieron hacia las armas, otros intentaron buscar de dónde venía el sonido, pero no había nada, solo neblina y confusión. Las luces comenzaron a parpadear, las radios dejaron de funcionar y durante varios minutos reinó el caos. Cuando la neblina finalmente se disipó, el silencio volvió como si nada hubiera ocurrido. No había señales de intrusos, ni rastros en el suelo. El comandante revisó todo el perímetro, pero no encontraron explicación alguna. Nadie pudo decir con certeza qué era ese grito ni de dónde vino. Solo sabían que todos lo habían escuchado y que algo, fuera lo que fuese, los había visitado esa noche. Semanas más tarde, un soldado nuevo fue asignado al cuartel. Durante una conversación casual, mencionó que su abuelo había estado en ese mismo lugar décadas atrás y le había contado una historia casi idéntica. También había neblina, también hubo aullidos y también un grito imposible de olvidar. Desde entonces, algunos dicen que no era la primera vez que ocurría, ni será la última, porque hay lugares donde el tiempo parece repetirse, como si ciertas energías quedaran atrapadas, esperando el momento perfecto para volver a manifestarse. En un rancho ganadero cerca del río Moctezuma, rodeado por un extenso monte que parecía no tener fin, comenzaron a suceder cosas que desafiaban toda explicación. Al principio, eran solo ruidos, ramas quebrándose sin razón,
pasos que se escuchaban cerca sin que nadie estuviera allí, y un murmullo lejano que iba y venía con el viento. Los trabajadores pensaban que era algún animal extraviado o quizá una simple ilusión causada por el cansancio. Pero pronto se dieron cuenta de que había algo más. Una noche, mientras el cielo se teñía de rojo con los últimos rayos del sol, Armando Castañeda y 2 vaqueros más vigilaban el ganado cerca del corral. Fue entonces cuando sintieron claramente cómo una presencia invisible cruzaba entre ellos. No había forma de verla, pero el aire se volvía más denso, las hojas se agitaban solas y los caballos se inquietaban sin motivo aparente. Los animales, que hasta entonces estaban tranquilos, comenzaron a relinchar y a moverse nerviosamente, como si percibieran algo que los humanos no podían detectar. Los lugareños, con voz baja y mirada seria, hablaban de el ocaso. No era una criatura con forma, ni una figura concreta. Según ellos, era una energía antigua que habitaba esas tierras, algo que no se muestra a los ojos, pero que se manifiesta con sonidos y sensaciones difíciles de describir. Decían que aparece justo cuando el sol se oculta, como si aprovechara ese momento de transición entre luz y oscuridad para recorrer el campo sin ser vista. Una historia contada por un anciano del pueblo conectaba este fenómeno con un hecho ocurrido décadas atrás. Durante la construcción de ese mismo rancho, uno de los fundadores desapareció sin dejar rastro. Lo único que encontraron fueron sus botas, abandonadas junto a una fogata aún encendida. Desde entonces, quienes trabajan en ese lugar aseguran que, en ciertos atardeceres, se escucha una voz débil que susurra su nombre, como si alguien lo llamara desde el otro lado del monte. Armando no era un hombre fácil de impresionar, pero aquella noche en el rancho cambió algo en él. No vio nada, no tocó nada, pero sintió claramente que no estaban solos. Lo que sea que habita en ese lugar, sigue allí. Y aunque no deja huellas, siempre se hace notar cuando el cielo comienza a oscurecer. Durante unas maniobras en una región apartada, un grupo de soldados se encontraba instalado cerca de una zona de casas hechas de palma. El ambiente era húmedo y silencioso, y el único sonido constante era el de los insectos escondidos entre la vegetación. Todo marchaba con normalidad hasta que, en plena madrugada, un grito agudo y desgarrador rompió el silencio, atravesando el campamento como una ráfaga helada. El sonido no venía de un solo punto. Parecía moverse rápidamente entre los árboles y las casas vacías, como si algo invisible estuviera corriendo a gran velocidad, rodeándolos. Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad y los soldados se movilizaron con linternas, armas y radios, intentando ubicar el origen del grito. Pero no había nadie. No encontraron señales de entrada, ni pisadas, ni rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Uno de los soldados, con voz temblorosa, murmuró algo que heló la sangre de los presentes. Eso fue ella, la del río. No la nombró directamente, pero todos entendieron a quién se refería. Los rumores locales hablaban de una mujer vestida de blanco, que aparecía llorando en zonas cercanas al agua, sobre todo durante la noche. Algunos decían que su llanto era un aviso, otros creían que su presencia traía consigo desgracias difíciles de explicar. A la mañana siguiente, mientras intentaban retomar la rutina, una noticia los dejó aún más desconcertados. Una mujer del pueblo cercano había sido encontrada sin vida al costado de la carretera. Las autoridades no sabían cómo había llegado hasta allí, y no había testigos que pudieran explicar qué había pasado. Lo más inquietante fue descubrir que la zona donde ocurrió el incidente coincidía con la última dirección
en la que se escuchó el grito la noche anterior. Días después, un soldado veterano compartió una experiencia antigua con Armando Castañeda. Años atrás, en otro cuartel ubicado cerca de un río, también habían oído gritos parecidos. En ese entonces no le dieron importancia, hasta que un evento igualmente extraño ocurrió poco después. Nadie fue capaz de encontrar una conexión directa, pero las coincidencias eran difíciles de ignorar. Desde aquel día, cada vez que Armando escuchaba el viento moverse entre las palmas al anochecer, no podía evitar recordar ese grito lejano, un sonido que no pertenecía a ningún animal ni a ningún ser humano, y que parecía venir de un lugar que ninguno de ellos lograba entender del todo. Durante una misión de reconocimiento, un grupo de soldados decidió pasar la noche en una finca abandonada, escondida entre colinas silenciosas y caminos polvorientos. Aunque la estructura estaba en ruinas, les ofrecía algo de protección contra el frío nocturno. Parecía un lugar tranquilo, pero apenas cayó la noche, todo cambió. Uno de los soldados, mientras montaba guardia cerca del pozo, escuchó un grito desgarrador que venía desde dentro de la casa principal. Un sonido seco, largo, que no parecía humano. Al ir a investigar, no encontró a nadie. Pero segundos después, cayó al suelo sin fuerza, temblando de puro terror. No podía explicar lo que había huido. Solo repetía que algo lo había llamado por su nombre desde la oscuridad. Los días siguientes estuvieron marcados por hechos que nadie podía comprender. Durante la madrugada, sombras cruzaban las trincheras improvisadas como si pertenecieran a otro tiempo. Eran figuras delgadas, con uniformes antiguos y movimientos lentos que se desvanecían justo cuando uno intentaba enfocar os ollos. Los más escépticos empezaron a dudar de su propia lógica, mientras los demás apenas dormían, temerosos de cerrar los ojos e encontrarse frente a frente con lo inexplicable. Un anciano del pueblo más cercano, al enterarse de que los soldados habían acampado en esa finca, decidió hablar con ellos. Les contó que hacía muchos años, un grupo completo de combatientes había desaparecido allí durante un enfrentamiento. Nunca se encontraron restos, solo armas oxidadas y algunos cascos rotos enterrados entre la maleza. Desde entonces, la gente evitaba pasar por ese lugar al anochecer. Movidos por el respeto y también por el miedo, los soldados comenzaron a encender veladoras bajo tierra, justo donde sentían más pesada la atmósfera. No sabían exactamente a quién estaban dedicando aquellas luces, pero lo hacían en silencio, como si algo dentro de ellos supiera que era lo correcto. A partir de ese momento, las apariciones se volvieron menos frecuentes. El ambiente, antes tenso y cargado, parecía haberse aliviado. No hubo más gritos ni figuras en la oscuridad. Pero aún hoy, quienes pasan por esas ruinas dicen que pueden oler la cera derretida en el viento, como si las velas todavía siguieran ardiendo bajo la tierra. Tal vez lo más inquietante de todo esto no sean las figuras que se aparecen en la oscuridad, sino lo que uno lleva por dentro. Armando Castañeda, al reflexionar sobre cada uno de estos encuentros, llegó a una conclusión que lo persiguió durante años. Su madre tenía una sensibilidad especial, un vínculo con lo que no todos pueden ver. Él creció escuchando cosas que otros ignoraban, sintiendo presencias que parecían seguirlo incluso en sus sueños. Tal vez esa conexión fue lo que abrió las puertas a todo lo que vivió durante su tiempo en servicio. Pero eso nos deja con una pregunta difícil de ignorar. ¿Estas presencias siempre estuvieron allí? ¿O solo se muestran a quienes pueden percibirlas? ¿Y tú? ¿Crees que hay personas con un tipo de sensibilidad que las hace más propensas a vivir este tipo de experiencias?
¿O todo se trata de coincidencias que no sabemos explicar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre lo que ocurrió en esa finca olvidada. Si este relato te dejó pensando o te provocó escalofríos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta cada semana. Gracias por acompañarnos en otra noche de misterio. Nos vemos muy pronto, con otro relato donde el pasado nunca descansa. Hasta entonces, mantén los ojos bien abiertos